Hoy me complace compartir con ustedes una ponencia en la que pretendo estudiar un caso de posible utilización indebida de marca o patente. ¿Y por qué se lo señalo como posible? Porque cuando entre en materia observarán que este caso no fue perseguido por la vía penal. Y una de las posibles hipótesis son justamente las que acaban de presentar mi colega, la doctora Magda. Entonces, bueno, para poder comenzar a dar desarrollo a esta ponencia, lo primero que tenemos que hacer es situarnos y preguntarnos por qué el Estado se interesa por proteger la propiedad intelectual. Y en consecuencia observaremos que esta preocupación dependerá del modelo de Estado y en consecuencia del modelo económico que adopte un determinado país. En ese sentido, observamos cómo las escuelas clásicas liberales apuntaban a un Estado abstencionista que se puede verificar en las posturas que presentarán Adam Smith, David Ricardo, entre otros, pero que luego de la Primera Guerra Mundial y en específico del crack de la bolsa de New York de 1929, los estados a nivel internacional adoptarán otra postura económica. Dicen desde la mirada europea que es resultado de los postulados de Keynes. Sin embargo, con orgullo, en razón a una investigación que estuve desarrollando hace algunos meses sobre el doctor Manuel Murillo Toro, me encontré que un chaparraluno le apostó a la intervención del Estado en la economía mucho antes que Keynes. Situación que les comento para que nos sintamos orgullosos de los juristas tolimenses que hemos tenido en nuestro territorio. Pero bueno, digamos que estas teorías se popularizaron con Keynes y por supuesto esto va a impactar también a Colombia. Con la segunda presidencia del presidente Manuel Murillo Toro se avanzará hacia el postulado de abandonar ese dejar hacer, dejar pasar, propio del liberalismo económico, porque Murillo Toro señalaba que eso implicaba dejad que los lobos se aprovechen de los corderos, y luego se desarrollará fuertemente con un periodo liberal que se conoce como la Revolución en Marcha, que será impulsada por el presidente Alfonso López Pumarejo, pero también gracias al apoyo de sus ministros de su ministro de Gobierno, Darío Echandía. Y desde allí entonces vamos a empezar a notar cómo en Colombia pues se adopta este modelo de intervencionismo estatal hasta llegar a la Constitución Política de 1991. Y entonces mis compañeros ponentes ya han referido dos artículos claves. El primero es el artículo 333, que garantiza la propiedad privada, pero le pone un límite consistente en el bien común, y entonces ahí ya también observamos intervencionismo estatal. Pero por supuesto, y el más importante considero yo, es el artículo 334, mediante el cual nuestro constituyente le asignó la tarea primordial al Estado, no solamente de dirigir la economía, sino de protegerla. Y en búsqueda de cumplir con ese mandato constitucional, entonces advertiremos a continuación la forma en cómo las diferentes ramas del poder público han trabajado o han desarrollado de manera armónica esta intervención del Estado en la economía. Pero antes de entrar a revisar otros artículos, quiero compartir con ustedes dos definiciones que me parecen claves para comprender cómo en Colombia entendemos la intervención del Estado en la economía. Y sin duda, entonces tenemos que citar aquí al maestro Darío Echandía, quien señala que por intervención del Estado en la economía debemos entender racionalizar la producción, distribución y consumo de la riqueza. Vale tanto decir como producir, distribuir y consumir más a menos precio.
O sea que la intervención del Estado en la economía lo que hace es que la misma sea más eficiente. Pero también les traigo una definición que extraje de la obra Delitos económicos en la actividad financiera del doctor Hernando Hernández, en el que señala que Guillermo Perry establece lo siguiente: cuando la competencia económica no es libre o es desleal o injusta, se produce un daño que afecta no solo a determinados productores de bienes y servicios o a los consumidores respectivos. Y hasta aquí me quedaré en la lectura de esta cita, porque me parece vital que entendamos que cuando el Estado opta por sancionar a través de normas penales la vulneración de marcas, patentes y bueno, las demás denominaciones industriales de las que da cuenta el artículo 306 del Código Penal, pues lo hace no solamente buscando proteger ese derecho personal, patrimonial o de tipo económico del titular de las mismas, sino también buscando el beneficio de los consumidores y en consecuencia de todas las personas que participamos de la economía en general. Es haciendo en consecuencia la justificación para que el Estado, a través de la punición de estas conductas, considere que está protegiendo el orden económico-social, motivo por el que finalmente decide establecerlo en el título 10º y no en los delitos contra el patrimonio económico. Pero entonces, como les venía señalando, esta actividad de intervención del Estado en la economía se desarrolla de manera armónica. Y eso lo podemos ver en las diferentes disposiciones constitucionales que hay para el Congreso, por ejemplo, en el artículo 150. Destaco los numerales 2, en el que se establece su obligación de expedir códigos, y entonces aquí encontrar que las normas contra la propiedad industrial ingresan al derecho penal en el Código de 1980, y luego son nuevamente traídas en el Código del 2000, de los artículos 306 a 308 de los que se han ocupado mis colegas ponentes, pero también el numeral 16 relacionado con aprobar o improbar los tratados que el gobierno celebre con otros estados o entidades de derecho internacional, y entonces aquí destacar los diferentes tratados de libre comercio que Colombia ha suscrito con otros estados en materia de propiedad industrial, por supuesto también los tratados de la Organización Mundial de Comercio, del Convenio de París, los arreglos del Locarno, Niza, Viena, solo por señalar algunos. También en el artículo 21 en el numeral 21 encontramos la obligación de expedir leyes de intervención económica previstas en el artículo 334 que estábamos revisando hace un momento, y finalmente de forma específica el numeral 24 señala la obligación de regular el régimen de la propiedad industrial, patentes, marcas y las otras formas de propiedad intelectual. También esta función la desarrolla el presidente de la República, situación que podemos verificar en el artículo 189 de la Constitución. Numeral 21, ejercer inspección y vigilancia de la enseñanza conforme a la ley, y 21, conceder patente de privilegio temporal a los autores de invenciones o perfeccionamientos útiles con arreglo a la ley. Señalar que estas labores de inspección y vigilancia el presidente de la República las hace con apoyo de las superintendencias, que para el objeto de estudio de nuestra ponencia pues corresponde a la SIC. Y en razón a que mis compañeros ya han ilustrado suficiente las competencias de esta entidad, pues voy a pasar al siguiente punto. Ya para entrar en materia del caso que quiero estudiar, lo primero es señalar que me uno a ese sector de la doctrina que ha considerado como negativo la separación en el Código Penal en un título exclusivo de los derechos de autor y aparte las conductas que atentan contra la propiedad industrial. Porque si nosotros revisamos, observaremos que estas dos, el derecho de autor y la propiedad industrial, hacen parte de lo que conocemos como propiedad intelectual y en consecuencia no hay razón para separarlas.
Adicionalmente, considero que por todas las razones que ya han expuesto mis colegas, los delitos que atentan contra los derechos de autor deberían ser trasladados al título 10º del Código Penal, conocido como los delitos que atentan contra el orden económico social. Ahora, ¿bajo qué supuesto les voy a presentar un caso objeto de estudio? Corresponde al artículo 306, que responde al nomen juris de usurpación de marca o patente, pero que cuando se observa su descripción típica, encontramos que no solamente se limita a la protección de marcas o patentes, sino de otros bienes que pertenecen a la propiedad industrial. Entonces, bajo la lupa del 306, voy a analizar la siguiente situación. Pero antes de entrar como tal en materia, tenemos que hacer más contexto. Y ese contexto es que hemos identificado que tanto en Centroamérica como en Latinoamérica hay dos tendencias publicitarias. Una que la doctrina ha denominado publicidad oficial y otra que se conoce como el fenómeno de la industria publicitaria gráfica popular. Entonces, en la publicidad oficial, pues por supuesto son las grandes agencias de publicidad que cuentan con profesionales que se han educado y desempeñado en este tipo de actividades y que también tienen muy presentes las limitaciones en su ejercicio creativo de publicidad tendiente a la protección de los derechos de autor, pero también de marcas y de signos. Y por el otro lado, en ese fenómeno de industria publicitaria gráfica popular, pues tenemos personas que, digamos, en un ejercicio casi que autodidacta y en razón a que tienen algunas habilidades informáticas, pues se ofrecen y ofrecen servicios de publicidad. Ahora, ¿quiénes acuden a cuál u otro servicio de publicidad? Entonces lo que encontramos es que las grandes compañías, pues por supuesto, tienen el capital para acudir a agencias de publicidad reconocidas, que, insisto, tienen muy claro esas limitaciones normativas, mientras que las pequeñas y medianas empresas, como empiezan con muy pocos recursos, pues prefieren optar por esta segunda modalidad de publicidad. ¿Por qué? Pues porque están también al alcance de su presupuesto. Pero ¿cuál es el problema con esta situación? Pues que a la larga estas pequeñas y medianas empresas se exponen a, bueno, por un lado se supone que se benefician porque podrían aprovechar un reconocimiento que ya tenga una marca, por ejemplo, pero por el otro lado se pueden exponer a sanciones, ¿sí? Igualmente se ha identificado que esta publicidad gráfica popular pues ya tiene como unas características propias que nos permiten distinguirlas de otras. Y entonces Meneses, en un artículo del 2017, señala que esas características se evidencian como que en el material publicitario siempre se van a encontrar colores brillantes, la utilización de diferentes tipos de letras que incluso pueden estar protegidas. Pensemos, por ejemplo, y ya lo vamos a ver más adelante, en esa tipografía particular que tiene, por ejemplo, la marca Juan Valdés. Miren que es una letra particular, ¿sí? Entonces pueden mezclar estos diferentes tipos de letra, mezclan tendencias clásicas, modernas. También utilizan imágenes descargadas de internet que por supuesto no respetan derechos de autor, de personalidades y personajes populares, buscando por supuesto que su producto o servicio sea beneficiado por esa acogida que pueda tener un personaje para una sociedad, y también utilizan técnicas digitales y otras de tipo artesanal. Lo cierto, y yo le agregaría a estas características de Meneses, es que también encontramos en la cultura gráfica popular una constante imitación de marcas y de tendencias publicitarias, así como la violación de derechos de autor.
por supuesto, en parte porque son personas que, insisto, no son profesionales y no conocen estas limitaciones. Además, porque cabe la pena señalar, pues para desarrollar o emprender este tipo de negocios no se exige ninguna credencial o experticia por parte del Estado para poderlo desarrollar o permiso previo. Y entonces a continuación les traigo algunos ejemplos, también buscando capturar su atención en línea de que hemos estado en una mañana muy constructiva. Aquí estoy un poco infringiendo mis palabras porque pueden ver que no está la fuente, pero la verdad lo hago para cuidar de alguna forma esta universidad, porque aunque no lo crean, es una universidad que existe en México y entonces está utilizando este tipo de personajes de la cultura popular, pero también de la cultura del cine. Entonces, por ejemplo, dice estudia lengua inglesa, entonces claro, se aprovechan de la muerte de Isabel II, pedagogía con el peor ejemplo de Tronchatoro, psicología con Hannibal Lecter y el más grave me parece a mí el de derecho por nuestro compromiso ético que tenemos con nuestra profesión, que es el famoso Saul Goodman de su precuela Better Call Saul que pueden ver en Netflix. Y bueno, ven otros personajes ahí bien interesantes, pero por supuesto que esta universidad pues no ha pedido autorización de Netflix para utilizar este tipo de personajes, ni de los directores que tienen los derechos de estos personajes, y mucho menos creo que le hayan pedido permiso al Reino Unido para utilizar la imagen de Isabel II. Entonces miren que incluso, claro, cuáles son las características de esta universidad, porque yo también dije, ¿será que esto es una fake news? Y entonces busqué y no, realmente la universidad existe. Lo que pasa es que pues no es una universidad seria como la que nosotros tenemos en nuestra región. Otros ejemplos que están más cercanos al objeto de estudio son estos tres establecimientos de comercio que los señala Meneses en este artículo que les pongo abajo. Entonces encontramos Más Rico 29 y entonces dicen que es una foto de este local que da en el barrio Ricaurte de Bogotá. También tenemos Juvenal Valdés y finalmente el caso McDouglas, que es del cual me ocuparé a continuación. Estos son, por ejemplo, ejemplos, perdonen ahí la redundancia, de la industria gráfica popular. Entonces miren cómo mezclan elementos propios de marcas que ya son reconocidas con ese nuevo negocio que quieren lanzar al mercado. Entonces, bueno, resulta que todo comienza porque en nuestra bella ciudad un comerciante, que de hecho se denomina, su nombre es Douglas, pues decide utilizar su nombre para impulsar un establecimiento de comercio que busca la venta de comidas rápidas en la ciudad. Pero ¿cuál es el problema? Que él utiliza la expresión Mac. Y entonces, al conjurar las expresiones McDouglas, pues encontramos que hay una similitud con la expresión McDonald's. Y adicionalmente, pues esta persona utiliza colores que son muy parecidos a los que usa la marca McDonald's. No sé si ustedes alguna vez fueron a este sitio antes de que pasara lo que ya les voy a contar, pero los colores eran rojo y amarillo y de hecho también tenía, digamos que su enfoque principal era una hamburguesa que también es, digamos, la comida predilecta de McDonald's. Entonces este sujeto pues lo que hace es que presenta una solicitud ante la SIC para que le registren su marca McDonald's, pero también para que se lo registren de acuerdo a unas, digamos que a unas clases o una clasificación internacional de NISA y le apunta a tres que ya se las voy a señalar.
En primera instancia, una vez esta persona presenta esta solicitud, pues en primera instancia McDonald's advierte la situación y se opone. Entonces, la solicitud es negada, pero el ciudadano en comento pues presenta el recurso de reposición que mantiene la posición de la CUO, pero en recurso de apelación el superintendente cambia la decisión y otorga el registro a McDouglas. Ante esa situación, entonces McDonald's presenta una demanda ante el Consejo de Estado. ¿Por qué? Porque ustedes saben que las superintendencias expiden resoluciones que son actos administrativos. Entonces, como es un acto administrativo, McDouglas, McDonald's presenta una acción de nulidad relativa buscando que se cancelen estos registros y entonces, en específico, cuáles son esos registros o resoluciones por medio de las cuales se solicita la nulidad relativa. Estas tres que están viendo en pantalla, la 51.54.6, 51.54.7 y 51.54.8, mediante las cuales le otorgan el registro de marca McDouglas en la clasificación 43 de NISA, en la clasificación 29 de NISA y en la clasificación 35 de NISA, que también tiene McDonald's. Entonces, por eso es que esta compañía pues solicita la nulidad relativa. Para hacer un estudio, entonces, lo que hace, bueno, esto era un poco lo que les contaba, lo que hace, se me perdió. Bueno, se me perdió una diapositiva muy chévere que les tenía, en donde el Consejo de Estado lo que hacía era tres tipos de análisis. Un análisis sobre la forma en cómo se pronuncian las palabras McDouglas, McDonald's, para saber si puede haber una similitud. Entonces, lo que uno encuentra en la sentencia del Consejo de Estado, siguiendo la recomendación de la comunidad andina que nos mencionó la doctora Olguita, es que escriben McDouglas, McDonald's, McDouglas, McDonald's y hacen un ejercicio para ver si en algún momento fonéticamente se pueden parecer. Y también, digamos que el resultado de este ejercicio concluye que realmente sí hay una similitud entre las dos marcas que puede generar confusión en el consumidor, pero también riesgo de asociación. Es decir, que si bien nosotros no vamos a decir, no, pero esto no se llama McDonald's, sí podemos pensar que de alguna manera están relacionados al punto que tienen los mismos colores. En consecuencia, el Consejo de Estado le da la razón a la compañía McDonald's, declara la nulidad de esas resoluciones, ordena la cancelación de este registro en la SIC y se le obliga a este comerciante a abandonar la expresión Mac, porque por supuesto una de las situaciones que alegó fue que Douglas pues correspondía al nombre del propietario y que a él no lo podían obligar a renunciar a este nombre. Entonces, en efecto, se le permite continuar con la expresión Douglas y esa es la razón por la que ustedes encuentran este establecimiento solo bajo la denominación Douglas y ya no McDonald's. Ahora yo quería también comentarles que hice un estudio estadístico preguntándome qué tanta ocurrencia tiene en la realidad pues esta situación, porque además también me llama la atención, al igual que como lo comentó mi compañera la doctora Magda, que estas conductas suelen ser perseguidas mayormente a través del derecho civil o de la SIC en específico. Pero con todo, miren que me encontré que ha habido de manera consistente denuncias. Este es el periodo 2010 a 2020, la información está hasta el 1 de septiembre de este año, y miren que año a año se han venido recolectando noticias criminales sobre este punible. Por supuesto, llama la atención que la mayoría de estos procesos son inactivos, lo que implica que los mismos fueron precluidos o archivados por la Fiscalía General de la Nación
y solo algunos últimos, los que están digamos, en el periodo final, se encuentran todavía activos. Esta gráfica nos permite ver un poco mejor la cantidad de noticias criminales, señalar que por supuesto en razón a la pandemia del COVID-19, pues las noticias criminales disminuyeron, no solamente frente a este delito, sino en todos. Es una tendencia que observamos, resultado de las dificultades que la propia pandemia generó para denunciar, porque sobra decir que esto es un delito que requiere de denuncia. Ahora, ¿cómo la Fiscalía se ha enterado de estas situaciones? Esta gráfica también me pareció interesante compartirla con ustedes. Aquí señalar que la mayoría de procesos se conocen por denuncia, seguido de actos urgentes que desarrolla la Fiscalía General de la Nación, luego por informes, en un menor porcentaje por compulsa de copias y bueno, ya para concluir mi exposición, entonces hay varias cosas de las que quisiera resumir para la misma, y es que primero, por supuesto que este comportamiento es un delito económico, porque cuando las personas usurpan marcas, patentes o cualquiera de los bienes de propiedad industrial previstos en el artículo 306, lo hacen buscando una finalidad económica. En el caso es un poco beneficiarse del prestigio, por ejemplo, de Juan Valdés, que veíamos con el nombre de Juvenal Valdés, y en consecuencia pues esto es un elemento motivador para que las personas cometan este delito, pero también porque está y específicamente desconociendo la función de protección del orden económico social a la cual tiene el Estado. Finalmente, también quisiera señalar que esa división asistémica de la propiedad intelectual debe ser corregida en el Código Penal. En consecuencia, hacemos un llamado al legislador para que reubique los tipos penales de derechos de autor en el título del orden económico social. Y finalmente también quería compartir con ustedes otra posible hipótesis por las que este comportamiento seguramente no fue denunciado por la compañía McDonald's, y es porque en Colombia no tenemos responsabilidad de la persona jurídica, que sigue siendo un límite para perseguir un claro delito empresarial, porque la usurpación de marcas o patentes creo que es uno de los ejemplos que podemos utilizar en clase para demostrar cómo la diferencia entre un delito en la empresa y un delito desde la empresa. Este es un delito desde la empresa porque la compañía se beneficia directamente de este actuar criminal. Entonces, por eso también consideramos importante seguir reflexionando sobre la necesidad de que en Colombia se reconozca la responsabilidad penal de las personas jurídicas como una estrategia de refuerzo del Estado para proteger el orden económico social. Y eso sería todo. Muchas gracias.